A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos chicos y chicas a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Londi Osiris Seuracical y hoy nos acompaña en lengua de señas Lourdes. ¿Qué tal Lourdes? Espero estés bien. El tema de hoy es cómo iniciar conversaciones en lenguaje formal y en lenguaje informal. ¿Te recuerdas de eso? Ya lo vamos a recordar un poco. Esto es del área de comunicación y lenguaje. Recuerda que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a generar esos enlaces sociales que necesitan. Es muy importante para la memoria y la habilidad lingüística. Recuerda también, en estos tiempos hay que estarnos lavando constantemente las manos con mucha agua y con suficiente jabón. Y si vas a salir de casa, utilizar tu mascarilla. No se te olvide, ¿ok? Bueno, vamos a recordar primero que nada ¿a qué se refiere con respecto a formal e informal? Recuerda que hay dos tipos de registros según nuestro idioma, el español. El registro formal y el registro informal. ¿Y qué pasa con estos dos? Obviamente nosotros los conocemos muy bien. No nos comportamos y no hablamos igual con nuestros amigos, con nuestros cuates, que con el profesor o el director de la escuela, porque somos más formalitos, ¿verdad que sí? Y estas son algunas de las características que nosotros encontramos en esos registros. Por ejemplo, en el lenguaje formal o registro formal encontramos que se utiliza en modalidades o situaciones formales. Ejemplo, exposiciones, discursos que tengas que realizar, ¿sí? Y con personas con las que no tenemos mucha cercanía, es decir, que no conocemos muy bien. También tenemos que utilizar un lenguaje apropiado, mucho más cortés y mucho más respetuoso. Muchas veces cuando son personas que no conocemos o le tenemos mucho respeto, el trato es de usted. Precisión y corrección gramatical quiere decir que hablamos e indicamos las cosas correctamente. Utilizamos oraciones completas muy bien pensadas. Y esto está ligado al lenguaje culto, es decir, un vocabulario adecuado al hablar. Pero en cambio, el lenguaje coloquial o registro coloquial o informal no es tanto que sea tan cuadrado. No quiere decir que sea un extremo completamente distinto, sino que significa que hay mucha más confianza con las personas. Y al momento de tener más confianza con las personas, tus palabras, tu vocabulario, tu comportamiento ya no es igual. Aún así, recuerda que debes de guardar siempre el respeto. Se utiliza en situación de confianza o familiaridad, es decir, con las personas cercanas. Tenemos un léxico repetitivo o a veces un léxico impropio, por así decirle. ¿Por qué? Porque ya utilizamos frases como miren mucha. El mucha, recuerden que es una palabra que no utilizamos cuando estamos en actividades formales. Tenemos predominio de oraciones cortas. Ya me voy, ahí vengo, ¿sí? Entonces ese ya me voy y ahí vengo son frases cortas que utilizamos con nuestros familiares o en la escuela o algo así, pero no en algo formal. Si me voy a despedir de alguien no digo ya me voy, sino que un gusto conocerlo, nos vemos otro día. ¿Se dan cuenta cómo cambian las palabras? También tenemos expresiones informales y frases hechas. La pronunciación más relajada. Tenemos también que normalmente acá en Guatemala ya utilizamos el tú y utilizamos el vos cuando ya estamos en confianza, ya no utilizamos el usted. También en este registro pues lo utilizamos más de manera general, ¿ok? A partir de ahí es que vamos a nosotros pensar y analizar de qué forma podemos iniciar conversaciones. Y el inicio de conversaciones nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el escolar. Nos puede servir para la iglesia, nos puede servir para una fiesta, nos puede servir para cuando vamos a la feria del pueblo, nos puede servir cuando estemos en cualquier lugar. Lo único que hay que diferenciar muy bien es el ámbito y qué registro es el que debemos utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iniciamos una conversación? Si nosotros somos muy tímidos, pues tenemos que preparar nuestro estado de ánimo. Incluso podemos preparar los temas que vamos a tratar, ¿sí? Podemos incluso practicar frente al espejo si somos muy tímidos. Primero que nada, vamos a evaluar
qué tipo de registro es. Es decir, vamos a iniciar una conversación en el recreo de la escuela, en la fiesta del pueblo. Eso, ¿qué registro utilizarías? ¿Utilizarías el formal? De muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? ¿O utilizarías el informal, así como que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cuál utilizarías? Sí, ¿verdad? El coloquial. Ese es un poquito más. En cambio, si tú vas a una escuela que no conoces o tu mejor amigo te invita a la casa a conocer a sus papás, tú no vas a actuar de forma coloquial, sino vas a actuar de forma más formal. Eso es muy importante diferenciarlos, ¿sí? Luego, los temas comunes. Al iniciar una conversación tenemos que ver más o menos la edad de las personas y los temas comunes que podemos nosotros tener para poder compartir y conversar. Por ejemplo, si es una persona mayor en estos tiempos, ¿de qué hablarías? ¿Qué temas crees que es común? A ver, pensemos. Sí, uno de ellos es el coronavirus, por ejemplo. Tú puedes empezar a hablar sobre qué opina del coronavirus o qué difícil es esta situación por el coronavirus. Si inicias con este tema, es un tema que muchos conocemos, por eso sería fácil iniciar la conversación. Otra forma sería ser obviamente muy observador, porque por ejemplo, si estás en la escuela y vas con compañeros que les gusta el fútbol, el tema común va a ser fútbol. Pero si estás en la iglesia, será que te va a convenir hablar de fútbol o de básquetbol o de las tareas. Si estás en la iglesia, posiblemente vas a hablar sobre la Biblia o sobre algo que aprendiste o algo parecido, ¿sí? Entonces es muy importante ver y ser observador sobre qué temas consideras tú que son los importantes o que pueden permitir una conversación muy fluida. Ser social. Ser social es muy difícil para algunas personas, porque a algunos les da por hablar hasta por los codos, que no paran de hablar. Pero hay otros chicos y chicas que sí les cuesta un poquito más hablar. Para eso es muy importante que puedas tomar en cuenta todos estos puntos. Ser social, recuerda que significa ser cortés, ser gentil, ser amable, sonreír, eso te hace y te abre muchas puertas. Pero si es una persona que es prepotente, arrogante y le gusta presumir las cosas, ¿tú crees que sería una conversación grata y agradable? No, ¿verdad? Por eso es muy importante siempre ser humilde. Los saludos también van a variar según el ambiente que estemos, si es formal e informal. Entonces, tenemos los diferentes tipos de saludos. Incluso el lenguaje formal tiene mucho que ver. Si es un saludo formal, no vas a chocar los puños, ¿sí? O no vas a decir chócala, así, ¿verdad? Cuando es un lenguaje formal, vas a dar la mano y vas a saludar adecuadamente. No es dar un apretón fuerte para lastimar, pero sí un apretón bien. Y los saludos formales pueden variar. Buen día, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Encantado, mucho gusto. Buenos días, yo estoy muy bien, gracias. Y los informales, pues obviamente ya estás más en confianza, ya más coloquial y es, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué cuentas? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal estás? O hola, ¿qué tal? ¿Sí? Si se dan cuenta, desde los saludos es que puede ir variando todo esto. ¿Ok? Algo muy importante y que hay que recalcar mucho es la cortesía. Ser cortés, obviamente, es ser respetuoso y tolerante con la otra persona y si hay alguna idea que no nos parece, siempre buscar una salida, pero una salida respetuosa de, bueno, un gusto saludarte o un gusto verte, nos vemos mañana, entonces busca siempre una salida para una conversación que no te parece o que no te agrada. Con respecto a la cortesía, cabe recalcar la escucha activa. No solo tienes que prepararte con el tema, si te vas a preparar con el tema para una conversación, sino que es muy importante también ser un buen escucha. Y estos son algunos de los puntos que son importantes recalcar. Como por ejemplo, busca contacto visual. Siempre ver a las personas, eso es muy importante porque hace que las personas se identifiquen, estarlas observando. Imagínate si está la maestra leyendo un libro o calificando y tú le estás hablando, ¿te parecerá bien o vas a esperar que la maestra te observe? ¿Sí? Cuando estás conversando con un amigo o una amiga y la persona está atenta al teléfono o atenta al televisor,
¿Qué te parece mejor? ¿Que esté atenta a ella o que realmente te esté viendo a ti y que indique sí, te estoy poniendo atención? Recuerda, el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal es muy importante, da muchas pautas. Reconoce el lenguaje verbal. El lenguaje verbal, como te mencionaba, es muy importante porque es de todo el cuerpo. Entonces, si está de brazos cruzados, indica que posiblemente pues, no le interesa, ¿verdad? Si en cambio está abierto a escucharte, no solo mantiene el contacto visual, sino que también puede mantener su cuerpo de forma atenta a ti. En cambio, si la persona, por ejemplo, te está poniendo atención y frunce el ceño o hace algún gesto en el rostro, te está indicando algo que, por ejemplo, no le está agradando. Pero si tú le estás contando un chiste y la persona sonríe, eso quiere decir que está atenta a ti y que también su cuerpo reacciona, ¿sí? Asentir mientras habla. Entonces, si la persona está hablando, tú puedes estar asintiendo como diciendo, sí, te estoy escuchando sin necesidad de interrumpir. Utilizar el propio lenguaje no verbal. Si yo soy la que estoy hablando, también comunicarme por medio de mis manos, por medio de mi rostro o los gestos que realizo de forma adecuada con mi oyente. Por supuesto, sonreír es muy importante. Y no se te olvide lo de no interrumpir. Sé que muchas veces hay cosas que quieres contar y todo ello, pero no debemos interrumpir a la otra persona. Debemos estar atentos a que ella termine de hablar para poder dar nuestros puntos de vista. No distraerse, agarrar la pelota, agarrar un juguete, agarrar el teléfono, quedarse viendo la tele, embobado, no. Tenemos que mantener nuestro contacto visual. Y por supuesto, no juzgar, ¿sí? Muchas personas, incluso las que les cuesta hablar o empezar conversaciones, tienen miedo a ser juzgadas. Entonces nosotros tenemos que reducir esos miedos de esas personas para que se sientan cómodas con nosotros, ¿ok? La salida, te la había mencionado antes, y respecto a la salida, es si son personas, por ejemplo, que no conoces o que realmente no sabes cómo se va a dar la plática, entonces es importante buscar una salida. Y para esa salida, te digo, puede ser cortés y decir, bueno, mucho gusto, yo me tengo que retirar o yo me tengo que ir a tal lugar. Entonces, para poder salir de esa conversación y que ya no te sientas incómodo. Y por supuesto, practicar. Es muy importante la práctica. Si eres una persona tímida, un niño tímido, una niña tímida, en serio, que no te dé miedo venir y hablar al espejo. Antes molestaban mucho a uno de mis hermanos porque le encantaba hablar frente al espejo. Y es que decía, si hablo frente al espejo, sé cómo estoy haciendo, qué facciones, qué caras, qué gestos hago. Y realmente es muy importante. Entonces, practica. Diferencia en cuál de los registros es, si es formal o informal. Piensa en temas en común que pueda llevar a cabo. Recuerda, pues, mantener un buen ánimo, ser cortés y ser respetuoso. ¿Qué saludos utilizarías para empezar la conversación? Recuerda siempre ser cortés, buscar una salida si es algo que te incomoda y, pues, la práctica hace al maestro. Sigue practicando. Las conclusiones que tenemos de este tema pues, son 3. Primero que nada, recuerda siempre distinguir los diferentes registros. El registro formal y el registro coloquial. Registro formal lo hacemos con personas que no tenemos mucha confianza y normalmente el trato es de usted o hacia usted. Registro coloquial es cuando tenemos mucha más confianza y el trato es de tú o de vos según el nivel de confianza que tengamos. Pues estos son los puntos rápidos para iniciar una conversación. Definir qué ámbito es, si formal o informal, buscar temas en común, fútbol, coronavirus, las películas, el cine, música que les guste, si es sobre la feria, si van a ir a jaripeo o no. Entonces son temas que pueden tratar y pueden tener una buena conversación. Ser social es tener un buen ánimo para la conversación y, por supuesto, estar abierto a ella. Los saludos, que ya viste que hay una diferencia entre ellos, ser cortés, las salidas de emergencia y la práctica. Recuerda también lo importante de estar atento y escuchar a la persona con la que estás conversando. Ten presente guardar esta información que te puede servir no solo para anotarla en la guía o en tu cuaderno, sino que te puede servir para la vida. Puedes practicar en el estadio si ya vas a jugar, puedes practicarla en la iglesia, puedes practicarla con tus compañeros, puedes
practicarla con un familiar lejano que ahora vas a encontrar, ¿sí? Entonces es importante ponerlo en práctica porque esto te servirá para toda la vida. Recuerda compartir pues esto con un adulto y recordarles que ya próximo está el Día Mundial de la Alimentación, el día 16. También viene el Día de la Revolución. ¿Sabes qué derechos obtuvimos ese día? ¿Recuerdas qué cosas nosotros, algunos todavía estamos pues agradecidos con esa actividad? Te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón o utiliza gel y por supuesto quédate en casa porque juntos saldremos adelante. Recuerda vernos en la próxima.